¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios se sintió amenazado por un grupo de humanos construyendo una torre? Imagínate por un momento esta escena. Es el amanecer en una planicie polvorienta de Mesopotamia. El aire está cargado del humo de miles de hornos que cocinan ladrillos día y noche. Puedes escuchar el murmullo constante de voces que hablan en perfecta armonía, pero todas en el mismo idioma. Miles de trabajadores mueven ladrillos de barro cocido uno tras otro, mientras el betún caliente une cada pieza con precisión matemática. No hay confusión, no hay malentendidos. Es la humanidad funcionando como una máquina perfecta, con un solo sueño, una sola ambición: alcanzar los cielos por sus propios medios. Pero entonces sucede algo que cambia todo. Dios mira hacia abajo y dice algo que ha confundido a millones durante siglos. Ahora nada los restringirá de lo que han pensado hacer. ¿Por qué el Todopoderoso sonaría preocupado? ¿Acaso Dios realmente temió la unión humana? ¿O había algo mucho más profundo en juego? Si eres de esas personas que aman descubrir los misterios más profundos de la Biblia, esos secretos que se esconden detrás de las historias más conocidas, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy va a cambiar para siempre tu forma de leer Génesis 11. La Biblia nos cuenta, en Génesis capítulo 11, algo fascinante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imagina eso por un momento. No había malentendidos culturales, no había barreras de comunicación. Era la humanidad en su máxima eficiencia. Pero aquí viene lo interesante. No se conformaron con esta unidad. Génesis 11, versículos 3 y 4, nos revela su plan. Hagámonos ladrillos y cozámoslos con fuego. Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue a los cielos. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Notaste esas dos motivaciones clave? Primero, hagámonos un nombre. Querían fama, reconocimiento, inmortalidad a través de sus obras. Segundo, por si fuéramos esparcidos, tenían miedo de separarse, de perder el control. ¿Te has preguntado alguna vez si tus propios proyectos nacen del mismo lugar? ¿Del deseo de hacerte un nombre sin incluir a Dios en los planes? Era el primer proyecto de autoexaltación humana registrado en la historia. No construían para honrar a Dios, sino para reemplazarlo. No buscaban llegar al cielo por fe, sino por ingeniería. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre el verdadero significado de cuya cúspide llegue a los cielos va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta historia. Por siglos, muchos han interpretado cuya cúspide llegue a los cielos como una simple referencia a la altura. Pero los arqueólogos han descubierto algo revolucionario. Esta era terminología técnica religiosa de la época. En la antigua Mesopotamia, donde ocurrió esta historia, construían estructuras llamadas zigurates. Eran pirámides escalonadas con templos en la cima, diseñadas específicamente como puentes entre el mundo terreno y el divino. Tenían nombres increíbles como Etemenanki, que significa literalmente casa, fundamento del cielo y de la tierra. ¿Te das cuenta? No estaban simplemente construyendo un rascacielos. Estaban construyendo una máquina religiosa, un dispositivo para acceder al reino de Dios sin su permiso. Era como intentar hackear el cielo. Los materiales que usaron confirman el escenario: ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Dice Génesis 11, versículo 3. En Mesopotamia, la piedra era extremadamente rara, pero abundaba la arcilla y el betún natural. Cada detalle arqueológico confirma la precisión bíblica. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Los antiguos mesopotámicos ya sabían el peligro de la soberbia. En sus propios textos advertían sobre las consecuencias de torres que se eleven demasiado. Incluso ellos reconocían que cuanto más alto el orgullo, mayor sería la caída. Si ya te está impresionando lo que la historia revela, dale like, porque lo que viene va a transformar tu perspectiva sobre el carácter de Dios. Y cuando descubras lo que Dios vio realmente en ese proyecto y por qué tuvo que intervenir, ahí es cuando entenderás que no fue castigo, sino la misericordia más extraordinaria de la historia. Génesis capítulo 11, versículo 6, contiene una de las declaraciones más misteriosas de toda la Biblia. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los restringirá de lo que han pensado hacer. Espera un momento. ¿Dios realmente temió la unión humana? El Todopoderoso estaba genuinamente inquieto por la capacidad de sus propias criaturas. Esta es exactamente la pregunta que nos trajo hasta aquí, y la respuesta va a cambiar todo lo que pensabas. Aquí está la clave que transforma toda la historia. Dios no temía lo que podían construir, temía en lo que se iban a convertir. La unidad sin sometimiento a Dios no produce paraíso, produce tiranía.
Cuando los humanos se unen únicamente bajo la bandera del orgullo y la ambición, el resultado siempre es un sistema que tritura a las personas más débiles. Era la primera receta para un imperio totalitario. Dios vio el futuro. Vio a la humanidad organizándose bajo líderes narcisistas, construyendo no para glorificar al Creador, sino para reemplazarlo. Vio un mundo donde la eficiencia humana se volvería más importante que el corazón humano. La intervención divina no fue juicio vengativo. Fue un freyo de emergencia de la gracia, como cuando un padre detiene a su hijo que corre hacia el precipicio. El niño llora porque no entiende, pero el padre sabe lo que hay del otro lado. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice Génesis 11, versículo 7. Dios no destruyó su capacidad de comunicarse. Simplemente diversificó sus idiomas para forzar la humildad, la paciencia y la dependencia mutua. Babel no revela un Dios con miedo, sino un Dios con misericordia. Pero lo que viene ahora te va a revolucionar tu forma de ver este evento. La evidencia arqueológica que confirma que esta historia no es un mito, sino historia documentada. En las ruinas de Babilonia, los arqueólogos han encontrado los restos de una estructura masiva llamada Etemenanki. Era un zigurat de 7 niveles que se elevaba más de 90 metros hacia el cielo. Pero aquí está lo más fascinante. Las tablillas cuneiformes describen restauraciones continuas de esta torre durante siglos. Los textos mesopotámicos preservan leyendas sobre un tiempo cuando toda la humanidad hablaba una sola lengua, y sobre una confusión de idiomas que dispersó a los pueblos. Es como si la memoria cultural preservara exactamente lo que Génesis registra. Cada descubrimiento es como si Dios hubiera dejado pistas para que las futuras generaciones supieran que su palabra no es ficción, sino historia verificable. Pero la arqueología solo confirma los hechos. La revelación más profunda viene cuando entendemos el corazón del Padre detrás de toda esta historia. Pero ahora viene la revelación más poderosa de todas. Lo que esta historia revela sobre el verdadero carácter de Dios y su plan para la humanidad. Después de Babel, algo extraordinario sucedió. En Génesis capítulo 12, apenas un capítulo después, Dios llama a Abraham con una promesa completamente opuesta. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Ves el contraste? En Babel, los humanos dijeron, hagámonos un nombre. Con Abraham, Dios dice, yo engrandeceré tu nombre. Es la diferencia entre la grandeza construida y la grandeza recibida. La verdadera lección de Babel no es que Dios odia los proyectos ambiciosos. La lección es que Dios quiere ser el centro de nuestras ambiciones. Él no está en contra de la unidad humana, está en contra de la unidad que lo excluye. Piénsalo, Babel fue dispersión por orgullo. Pero en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, vemos el reverso perfecto de Babel. Múltiples idiomas, pero una sola fe. Diversidad cultural, pero unidad en el espíritu. La confusión de Babel se convierte en la claridad del Evangelio. Dios no canceló la comunicación humana en Babel, redirigió la vocación humana. En lugar de construir torres para alcanzar a Dios, ahora Dios bajaba para alcanzar a la humanidad. Como le dijo a Jacob en Génesis 28, hay una escalera entre el cielo y la tierra, pero Dios es quien la envía desde arriba. Y cuando descubras cómo esta historia impacta tu vida personal hoy, ahí es cuando vas a entender por qué Babel sigue siendo una de las enseñanzas más relevantes de toda la Biblia. Cada uno de nosotros tiene su propia torre de Babel. Ese proyecto personal donde intentamos hacernos un nombre sin incluir a Dios en los planos. Puede ser tu carrera, tu ministerio, tus relaciones, tu imagen en redes sociales. La pregunta de Babel sigue siendo actual. ¿Estás construyendo para glorificar a Dios o para reemplazarlo? ¿Tus planes incluyen la voluntad divina o simplemente esperas que Dios bendiga tus ambiciones? Babel nos enseña que Dios a veces tiene que desordenar nuestros planes perfectos para salvarnos de nosotros mismos. Esa pérdida de trabajo que no entendiste, esa puerta cerrada que te frustró, esa confusión que interrumpió tu proyecto. Tal vez no fue mala suerte, tal vez fue misericordia preventiva. Dios permite que lleguemos al borde de lo que creemos posible para que toda la gloria de la solución sea suya. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La verdadera grandeza no se construye ladrillo a ladrillo con nuestro esfuerzo. Se recibe momento a momento por la gracia. No se alcanza escalando torres humanas, sino recibiendo la escalera que Dios envía desde el cielo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, nos muestra el modelo perfecto. Cristo se humilló, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humildad precede a la verdadera exaltación. Pero ahora viene la pregunta que puede transformar tu vida para siempre. Después de recorrer la historia de Babel,
Desde las llanuras de Mesopotamia hasta las ruinas arqueológicas, desde la confusión de idiomas hasta el don de lenguas en Pentecostés, llegamos a una conclusión inevitable. Dios no destruyó Babel porque odiara la unión humana. La destruyó porque ama tanto a la humanidad que no podía permitir que construyéramos nuestra propia prisión. La Torre de Babel no fue solo un evento histórico que sucedió hace miles de años en una tierra lejana. Fue el patrón que se repite cada vez que los humanos intentamos ser dioses de nuestras propias vidas. Pero aquí está la belleza del Evangelio. El mismo Dios que dispersó las lenguas en Babel envió a su Hijo para ser la verdadera torre que conecta el cielo y la tierra. Juan, capítulo 1, versículo 51, registra las palabras de Jesús. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es la escalera de Jacob cumplida. Él es el puente verdadero que los constructores de Babel buscaban, pero que nunca podrían construir con ladrillos y betún. Hoy tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir construyendo tu propia torre, ladrillo a ladrillo, sudor tras sudor, tratando de alcanzar a Dios por tus propios méritos? ¿O vas a recibir la escalera que Él ya envió desde el cielo? La diferencia entre Babel y el Evangelio es simple. Babel dice, subamos hacia Dios. El Evangelio dice, Dios bajó hacia nosotros. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de contar estas historias? Es saber que en algún lugar hay alguien que, como yo, se queda despierto pensando en los misterios de Dios. Alguien que no se conforma con respuestas superficiales, sino que quiere entender el corazón del Padre detrás de cada historia bíblica. Si mientras escuchabas esto, sentiste que algo se movió dentro de tu espíritu, si reconociste tu propia torre en construcción, quiero que sepas que no estás solo. Comparte en los comentarios cuál fue el momento de este video que más te impactó. Me encanta leer cómo Dios habla de maneras diferentes a cada corazón. Y si crees que alguien más necesita entender que la verdadera grandeza se recibe, no se construye, comparte este video. Dale like si quieres más evidencias arqueológicas que confirman que la Biblia no es solo historia antigua, es la historia más relevante para tu vida hoy. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y enfrentar tus propias torres imposibles. Recuerda, Dios no destruye tus planes porque sea cruel. Los reordena porque es misericordioso. Y tu torre de Babel personal puede convertirse en tu escalera hacia la gracia. El cielo sigue abierto. La invitación sigue en pie. La pregunta es, ¿vas a seguir construyendo o vas a empezar a recibir?